Vamos a darle la bienvenida a Laura Fazzas, socióloga dominicana, ha vivido muchos años fuera. Yo creo que la mitad, un poco más de la mitad de tu vida ha vivido fuera, en América del Sur, en Europa, en Francia. En los últimos meses o en los últimos años está de embajadora. Fue embajadora ante la UNESCO y ante el gobierno de Francia, y ahora embajadora ante Suecia y los países escandinavos. Esa es su última cargo, responsabilidad, pero sigue siendo una investigadora sobre el estado de la evolución de la democracia en el mundo y particularmente en la República Dominicana. Ahí nos trajo el informe de ideas sobre el estado de la democracia en el mundo y en las Américas en el 2019. Pero bueno, vamos a empezar, está trabajando en un nuevo libro, en la continuación de su libro, una segunda parte de un libro que publicó hace ya 4 o 5 años, ¿no? Sobre la democracia, un poquito más. El mito roto, la crisis del sistema político. ¿En qué año fue? En la República Dominicana. Eso fue en los años 2000. Fue con el 2000, comenzando fue. Sí, sí. Bueno, hace 20 años ya. Claro. Entonces está trabajando en eso. Laura, vamos a empezar primero rindiéndonos cuenta de qué estás haciendo a tu paso por Suecia y los países escandinavos. Eso medio frío. Es una embajadora en Suecia. Claro. Bueno, medio frío. Yo siento que los países escandinavos son una referencia importante y deben ser un socio estratégico, y para eso trabajamos, de la República Dominicana. En la medida que ellos están enfrentando los grandes desafíos del mundo de hoy y lo han enfrentado de manera exitosa. Y son países de una sólida democracia, digamos, con una tradición de redistribución social importante, con regímenes socialdemócratas, que siguen siendo importantes a pesar de todos los problemas que vive Europa en el día de hoy. Pero también ellos están abordando los desafíos del mundo de hoy en términos de la transformación informática, la cuestión de la economía verde, desarrollo sostenible, y están en los primeros lugares del mundo en la implementación de la Agenda 2030, de los ODS. Dinamarca, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia están en los 3 primeros lugares, Noruega en el 8º. Y tienen políticas públicas que están orientadas a integración social y a abordar y están investigando lo que va a ser el mundo en el 2050. Para ello están en la punta de los desafíos. Son países pequeños relativamente en términos de habitantes. De habitantes, porque en territorio son enormes. Lo que pasa es que tiene muchísimo hielo, ¿verdad? Claro, no, y sobre todo mucho bosque. Bosques. Finlandia tiene 300.000 y pico de kilómetros cuadrados, Suecia 400.000, pero Suecia tiene 10 millones de habitantes. Y la República Dominicana en población, pero casi 8 veces o 9 en territorio. Una densidad muy fuerte porque hay mucha parte que no está habitada, que no está prácticamente habitada. Dinamarca es lo que más se parece a nosotros, son 42.000 kilómetros cuadrados. Y pero tiene una gran producción agrícola. Entonces esos países hicieron la apuesta por la educación, hicieron una apuesta por el desarrollo, por un desarrollo sostenible, y por integración de la población en todos esos procesos. Entonces yo pienso que son sociedades exitosas. Que hay que verla. No tuvieron la historia nuestra tan accidentada y tan ocupada. No, pero ellos vivieron guerra. Suecia fue país neutro, pero Dinamarca y Noruega fueron ocupadas por los nazis. Y aparte de eso, ellos han tenido que enfrentar a principios del siglo XX, por eso yo digo que son ejemplos. De Suecia salieron más de 1 millón de suecos hacia Estados Unidos porque se estaban muriendo de hambre. Y en 100 años ellos están a la punta del desarrollo mundial, en los primeros lugares del desarrollo humano, en los primeros lugares de la implementación. Y no es que 100 años, hace ya como 50 años que ellos están así. En eso. Entonces yo siento que ellos hicieron las buenas elecciones, que hay un asunto de elecciones de políticas. Por eso para nosotros, Suecia, los países escandinavos deben ser un ejemplo y un socio estratégico para abordar la implementación de la Agenda 2030, para avanzar en eso. Ellos, por ejemplo, Dinamarca, yo tengo una misión próxima de Dinamarca, los fondos de pensiones se invierten en proyectos que tengan impacto para la implementación de la Agenda 2030. O sea, ellos quieren venir aquí y vienen a trabajar con la CAS para ver qué proyectos de agua ellos pueden invertir para favorecer que esos proyectos tengan un impacto social. Y son proyectos, ellos hacen negocio con los fondos,
pero son negocios que dicen, me interesa invertir en áreas que tengan un impacto en la población. Entonces yo pienso que esos son ejemplos. Para nosotros es muy importante eso. Por otro lado, ellos tienen áreas, por ejemplo, educación es central. Por ejemplo, Finlandia está en los primeros lugares de los PISA y tenemos una alianza y vamos a firmar un acuerdo de cooperación. Ya hay acuerdo con Infotep, pero vamos a hacer un acuerdo Paragua, donde tenemos como eje la formación de los maestros. Y estamos introduciendo cómo abordar los resultados de PISA. Porque los resultados de PISA se cambian, porque en 5 o 10 años Colombia lo cambió. Entonces, Laura, dime. ¿Cómo ve la situación de la República Dominicana? Ahora estamos entrando a un proceso importante de elecciones locales, municipales, o cambio de gobiernos locales, pero estamos también muy próximos a un cambio global. ¿Cómo ve la democracia dominicana? ¿Cómo ve la participación de los partidos en este proceso? Yo siento, por ejemplo, todavía nosotros tenemos sistema de partido con todas las debilidades que tengan. Pero, por ejemplo, cuando yo veo Francia, que hay una crisis de los partidos de fondo, porque el presidente Macron lo que no tiene un partido, tiene un movimiento, el Partido Socialista y la derecha tradicional está en una crisis importante y que realza el movimiento es la extrema derecha de Marine Le Pen, que es la segunda fuerza política, hay que aceptarlo. Aquí yo siento que hay un sistema de partidos y que estas elecciones van a ser importantes porque van a marcar si la gente se siente o no se siente representada en los partidos. Y yo pienso que... ¿Pero cómo se puede probar eso? ¿Porque voten o no voten? No, o sea, vamos a ver los resultados y cómo la gente, porque el problema no es solamente de voto, elecciones, porque aquí hay movimientos que generan de oposición, de gente que se siente que no está representada en el sistema de partido. Yo veo, por ejemplo, todos esos movimientos de jóvenes que yo estudié hace poco, de ya está bueno, estoy alto, la otra marcha, la otra feria, somos Santiago, somos todos. Y la misma Marcha Verde expresa una parte de gente que siente dificultades en los mecanismos de representación. Cuando tú hablas de sistema político fuerte, hay que ponerle entre comillas. Claro, no es sistema porque político. Las encuestas, ahora mismo, la última encuesta, 2 encuestas que se hicieron, le preguntaron a la gente que qué creía de los partidos. Y una de ellas estableció que el 67%, la MAPEN, no cree en los partidos políticos. Sin embargo, vota, participa, porque hay una serie de mecanismos que persuaden o conducen a la gente ahí a las urnas, pero no creen en el sistema de los partidos políticos. Claro. Eso es alto. Porque el problema es que hay un problema, la crisis de la democracia hoy día, que tanto se habla y que hay todos esos estudios, es una crisis de la representación. Claro. La gente no se siente representado con el sistema de partido y siente que no, cuando hay, que ha delegado su representación muchas gracias, y que no se siente representado en ese sistema. Claro. O sea, eso es la gran crisis. Y hay una defección de la política. Tú tienes, por ejemplo, movimientos que no entran en esa dinámica. El movimiento de los chalecos amarillos de Francia es eso. Gente que no se siente representada. Eso no es un movimiento ni de clase, que no es sindical, ni es un movimiento tampoco de las banlieues, de los barrios marginados. Ni de las élites intelectuales. Pero es que es una mezcla de... Una mezcla de gente que se siente dejado por su cuenta, que son los invisibles. Con tendencia a la anarquía. Hay de todo, porque entonces tú tienes una violencia de Estado que nunca se había visto en Francia, el nivel de represión que había habido, de la acción de la fuerza de orden, pero por otro lado, un movimiento que se radicaliza en una violencia y la gente que va a romper vitrina y que demuestra una rabia social, que no es la mayoría, es marginal, pero que tiene un impacto. Ha pasado también en América Latina, el caso de Chile. Bueno. Pero ¿cómo interpretar lo de Chile? ¿Cómo se ve desde Europa eso? En los ámbitos sociales. Ha sido de cierta manera una sorpresa, sobre todo que Chile siempre refleja un mecanismo de estabilidad importante. Entonces se siente que hay una ruptura de una población que no se, de los invisibles, que la gente no la veía,
y que un hecho que no es significativo, como es el aumento de 30 céntimos, de un eso, pequeño aumento, te genera un movimiento que también es el reflejo de una sensación de abuso, de que ya no aguanto más, y cuando se pierde el miedo. Pero ¿no será esto también el reflejo? No, tú no tienes control. De la crisis de un sistema, la crisis de un modelo de dominación política que se ha desplomado y que no ha encontrado una alternativa. O sea, los pueblos no han tenido una alternativa como para sustituir. El problema es que eso es todo el debate que hay detrás de ese cansancio por la democracia, de esa fatiga, pero es el mejor régimen posible. O sea, el menos, digamos, el menos malo, el mejor régimen posible. No hay una opción. Cuando tú dices Estado de Derecho, separación. Hay muchos modelos sí, pero... Y el que se ha impuesto, ese es el llamado neoliberalismo. No, pero también... Lo que ha implicado para los pueblos como estos es más miseria, más pobreza. Sí, pero por ejemplo, en países donde tú tienes regímenes que tú no puedes decir que son tan neoliberales como en Suecia, hay una crisis de la democracia, en el sentido de que hay una parte de la población que no se siente representada. Ese modelo de democrático emerge en un momento, el que vivimos occidental, donde las sociedades eran más, había crecimiento económico. Por ejemplo, en Europa las sociedades eran más o menos homogéneas, no había el impacto de la migración y el impacto de la diferencia, el multiculturalismo es una realidad, y había mecanismos de integración. Ahora, esas democracias están confrontadas en eso, porque por ejemplo en los países nórdicos que tienen una tradición de solidaridad, porque solidaridad con los chilenos y los argentinos en los años 70 con la... Mucha gente que llegó a Suecia. Los dominicanos, yo quiero que la base de la presencia dominicana allá son gente de aquí, dominicanos que migraron en la época de Balaguer, ahí están los hijos del sombrerero, una parte de la familia del sombrerero, y antiguos dirigentes de izquierda del MPD que salieron de aquí en un momento dado. Y hay muchos dominicanos en ese país, en los países nórdicos, allá no cogiendo tanto. frío. En Suecia, lo que pasa, ahora no está haciendo tanto frío con el cambio climático. En Suecia hay 800 y pico. 800 dominicanos. Y pico. Hay no poquito entonces. Tú dices que es poquito, legales, 800 en Suecia. Legales. Después legales. Porque pero ahí no sabe cuántos ilegales hay. Pero no hay tantísimo, porque no es un punto de migración. La migración... Bueno, no es como Holanda o como Italia o España. Italia, que es mucho más... Además, y hay mucha gente que vino de los países socialistas también, después del 89. Y se quedó ahí. En vez de quedarse en vez de venir para acá. En vez de venir, cuando eso se desarticula, llega ahí y encuentra trabajo, porque son sociedades que han integrado socialmente. Ahora tienen muchos problemas. Y hay un aumento de la extrema derecha, pero de la extrema derecha fascista. Sí. Entonces, que es preocupante, porque son la segunda fuerza política. Y no son gobiernos hoy día. Las alianzas de gobierno son muy frágiles. La socialdemocracia tiene entre 19 y 20%. O sea, y se articula todavía una resistencia de parte del sistema de partido y parte de la sociedad contra esa extrema derecha, pero ellos están confrontados a Pero el deterioro de los partidos políticos como representación de la sociedad ha crecido en el mundo entero. Claro. Incluyendo entonces, eso es y frente a un deterioro, un descrédito, una falta de confianza, porque la gente se da cuenta, no me representa. Cualquiera puede ser un diputado, un alcalde, un sistema así. Frente a ese deterioro, se explican muchos de los fenómenos que estamos viendo. Claro. La gente busca mecanismos nuevos para Claro, protestar. pero eso es parte de la democracia. O sea, yo pienso que la democracia, como dice Rosambalón, es un movimiento progresivo que se va reconstruyendo. Hay que ver que la Revolución Francesa no dio, la democracia para las mujeres llegó con Charles de Gaulle, no con la Revolución Francesa, que dio la posibilidad de voto y reconocimiento. Y el voto en Francia llegó en los años en la República de Charles de Gaulle. La Francia que... En los años 60. 50, la Francia napoleónica tenía entonces la esclavitud. Porque Charles de Gaulle terminó por el 60. No, en los 60 y pico, pero antes dice que la igualdad y la introducción de los temas de igualdad. Antes de ser presidente. De igualdad de la mujer y esa cuestión son fenómenos recientes, para decir una cosa.
Y que entonces, la democracia es un movimiento progresivo hacia la igualdad, Bueno, hacia nuevas formas de representación. ¿cuál es el resumen de este informe del estado de la democracia en el mundo y en las Américas en el 2019 de IDEA? Bueno, la principal conclusión es que la democracia se ha extendido, pero que hay toda una crisis de la democracia, sobre todo de la calidad de la democracia, y que ese es el gran desafío, y que todos esos movimientos de sociedad, donde hay de todo, de esos movimientos de sociedad, hay una alta carga que es positiva por construir nuevos mecanismos de representación. Y esa es la esperanza. Y ese es un elemento de esperanza. Los mecanismos de representación. Hay un cuestionamiento de los partidos tal y como han funcionado. ¿Qué otra cosa, qué otro resumen tú das? Yo doy el resumen también que es de que hay una crisis de los hay un rechazo del tipo de dominación que estaba a la base de la democracia, que hay un cuestionamiento de los dirigentes y que las nuevas tecnologías de la comunicación han abierto un espacio un espacio importante para la democracia también, que tiene sus efectos perversos, pero todo eso se articula. Pero y la eso democracia en el mundo tiene un cuestionamiento muy fuerte. Claro, muy fuerte. Sobre todo por un elemento grave que está creando un desconcierto y va generando inseguridad. La extrema concentración de la riqueza en el mundo. Bueno, está la extrema concentración de la riqueza. ¿Y ese informe no la refleja también? Sí, también refleja la extrema concentración de la riqueza, la dificultad de redistribución, de mecanismos, porque tú puedes decir, hay concentración, pero hay mecanismos de redistribución. Somos sociedades mucho más desiguales. Y también yo pienso que hay este siglo XXI es el siglo de la ética. Y hay una preocupación por las dimensiones éticas, hay una banalización de lo bueno y lo malo, y hay la gente también busca respeto y busca dignidad. Entonces, en todos esos movimientos hay una dimensión de que se me respete, que yo no soy invisible, que yo existo y que yo necesito jugar. Pero el tema de la ética está también... hay que plantearse a través de los mecanismos de poder, no solamente el poder público, sino el poder privado. Ahora con lo de Odebrecht, a nivel de Latinoamérica e inclusive de África, vimos cómo empresas se organizan para sobornar, para extorsionar a determinadas y ganar más dinero. Eso pasa en el mundo entero, está pasando en el mundo entero y casi no se cuestiona. Sí, pero hay denuncias y eso tiene peso. De ahí la lucha por la transparencia contra la impunidad son mecanismos que movilizan gente y eso es importante. Entonces yo pienso que esto es un combate, que la democracia hay que construirla cada día. ¿Y qué viene después de esta crisis, de esta situación? Pero reconstruyendo, y yo creo en la gente. O sea, yo creo en la gente. Yo sé que la fuerza de la... Pero aquí parece que tenemos un déficit muy grande de cultura democrática. Hay un problema. ¿Qué es lo que hay? Demasiado históricamente muy acendrado el presidencialismo, la imposición, yo lo que pienso que nosotros, el autoritarismo en sentido general. Hoy día en general, el gran debate sobre la democracia es institucionalización, la necesidad de fortalecer instituciones, de crear instituciones sólidas, para que los ciudadanos seamos más o menos iguales ante la ley, que se respeten las bases del Estado de Derecho. Y yo pienso que ese es el gran desafío de aquí, un proceso de institucionalización fuerte. Y eso es un gran Pero que justamente es una de las consecuencias del modelo. Las instituciones se debilitaron. Aquí la policía no funciona, el sistema judicial no funciona, la administración pública centralizada y descentralizada no funciona. Yo pienso que se ha avanzado, que a pesar de todo se ha avanzado, que esos grandes tribunales que uno puede decir, criticar, ha sido elemento hacia un proceso de institucionalización. Y hay una serie de leyes que tú dices no se aplican, pero existen. Y eso bueno, te dan pero el armas. hecho de que no se apliquen tantas leyes demuestra también una debilidad institucional fuerte. Y un relajo institucional muy grande. Pero ese es el gran desafío. De la formalidad a la realidad. Esa es la gran necesidad. Sí. Esa es la gran arma que tiene la población para avanzar y que tienen los comunicadores que hacen su trabajo. Yo terminaba mi artículo que sale mañana en el periódico y diciendo que podíamos aspirar en este proceso a que se fortalezca la idea de la revolución,
que la revolución aquí sería la aplicación de todas las leyes y los códigos que hemos aprobado. Que empecemos a aplicarlo sería casi una revolución eso. Bueno, pero esos son los desafíos que tenemos. Y yo siento que la situación es complicada, pero es complicada a nivel internacional. Por ejemplo, en Francia pasan muchísimas cosas, también como aquí. Pero en Francia, la mayoría de la población tiene sus principales problemas resueltos. No, pero no crean. Esa gente que está movilizándose, que se movilizó en los chalecos amarillos, esa gente era que no lograban hacer el MEA. En Francia hay muchísima gente que tiene jubilación de 500 euros. Y a mí hay que explicarme cómo vive una gente con 500, 700 euros en Francia. Hay un informe que acaba de hacer la ONU sobre la situación de la pobreza en España. Claro, que te revela que en España el 26% de la población está en condición. Bueno, si eso es cierto, entonces tienen menos pobreza que aquí. Claro. No, pero por supuesto, pero no lo vamos a comparar. Digo, pero no, al revés. Nosotros tenemos ya menos pobreza que los franceses. Ah, sí, no, pero en ese sentido, lo que yo te quiero decir en eso, por ejemplo, toda esa movilización, yo vengo, los últimos 2 meses ha habido una huelga colectiva con mucho apoyo, que es una huelga sindical, que es la huelga por la jubilación, porque hay una jubilación decente, que no sea por punto. Y la verdad que cuando tú ves un gran problema de la democracia hoy día es un enfrentamiento hacia las élites. Porque no solamente no es una cuestión de clase, es un rechazo a las élites, a esos gobiernos elitistas que se mantienen, pero no ven lo que pasa abajo. Entonces, eso es uno de los grandes. El caso de la de España que mencioné ahorita, hay todo un escándalo porque los propios españoles nos dan cuenta que hay gente que pasa hambre en un país como España. Pero que eso es un problema más o menos generalizado. Pero, por ejemplo, ahora lo que está viviendo Europa es difícil, que es el aumento de una extrema derecha. Bueno, pero también la democracia como se plantea en la era de Donald Trump en Estados Unidos también deja demasiado interrogantes en el mundo sobre el país modelo de democracia. Sin embargo, el presidente la ha burlado de una manera espantosa, ¿no? No, hay serios problemas. Yo pienso que es una crisis mundial y que hay búsqueda de soluciones mundiales, que hay una reflexión colectiva, que no hay recetas y que esa la tenemos que construir y que nosotros como país tenemos una responsabilidad desde donde nos ubiquemos en favorecer ese proceso de fortalecimiento democrático, que es el único régimen posible. Bueno, Laura Fasas. Un placer. Socióloga, investigadora, diplomática. Gracias, mil gracias por venir. Y bueno, seguiremos aprovechando. Muchas gracias por invitarme y por ser una voz de defensa de lo que son los valores sustantivos. Siempre ha tenido un espacio abierto aquí a lo largo de muchos años. Claro, muchos años. Claro. Laura Fasas, bueno, te deseamos éxito ahí en esas gestiones de vincular más la República Dominicana con los nórdicos. ¿Cuántos años tiene ya Laura como diplomática? No, yo soy de carrera, yo como 22 años. Y por ejemplo, ahora hemos tenido una serie de elementos importantes de misiones. Alejandrina Germán tuvo una misión reciente a todos los países nórdicos y ya aceptamos la base de acuerdos sustantivos para una cooperación a nivel de educación técnico, profesional, vocacional superior y también intercambio de investigadores, porque aquí se investiga. Estamos firmando un acuerdo con la Universidad Técnica más importante de Suecia, KTH, para intercambiar investigaciones en nanotecnología y otras áreas de investigación y llevar estudiantes dominicanos a esos países. Bueno, éxito y que la pase bien. Muchas aquí gracias. En Dominicana, siempre. Patria. Porque yo he estado mucho tiempo fuera por funciones, pero lo que te mantiene a ti viva en el trabajo es la relación con este país que siempre te da energía y que es un país y que está lleno de optimismo. Es un continente en miniatura, lo tiene todo. Lo tiene Gracias, todo. Laura. Y no se vayan, que todavía tenemos más aquí en Uno Más Uno.